Mi madre me miró al otro lado de la mesa durante la cena y, sin pestañear, me dijo, nunca serás tan buena como tu hermana. En ese momento, todos dejaron de comer. Mi padre asintió con la cabeza, Elena sonrió con suficiencia, pero yo me levanté y dije algo que dejó a toda la habitación en un silencio absoluto, me llamo María y tengo 28 años. Desde que tengo memoria, siempre he sido la hija invisible, la de repuesto, la que trabajaba en 2 empleos solo para poder mantenerse a flote, mientras mis padres colmaban a mi hermana Elena de elogios, dinero y oportunidades que yo apenas podía imaginar. Pasaba mis noches como enfermera en la UCI, salvando vidas, y mis fines de semana los dedicaba a dar clases particulares para pagar unos préstamos estudiantiles que, en lugar de disminuir, parecían crecer cada mes. Nunca me quejé ni pedí ayuda. Simplemente observaba desde la distancia cómo a Elena todo le llegaba servido en bandeja de plata. Si alguna vez tu familia te ha hecho sentir invisible mientras ensalzaba a otra persona, suscríbete ahora mismo y cuéntame desde dónde me estás viendo. Leo cada comentario, porque sé exactamente cómo ese sentimiento de ser ignorado te destroza por dentro. Y todo comenzó hace apenas 3 meses, en lo que se suponía que sería una cena familiar más. Pero aquella cena fue diferente, porque estaba dedicada a celebrar una gran noticia de Elena. Había conseguido un trabajo en marketing en una startup de moda, y mis padres lo habían convertido en un auténtico evento. El comedor olía a pollo asado y a vino caro. Mi madre había preparado desde cero el plato favorito de Elena. Había flores sobre la mesa, la vajilla buena y velas encendidas como si fuera una fiesta de Navidad. Yo llegué directo de un turno de 12 horas en el hospital, todavía con el uniforme puesto y cada paso cargado de cansancio. María, llegas tarde, dijo mi madre sin siquiera mirarme, porque toda su atención estaba en Elena, que hablaba animadamente de su nueva oficina y de la kombucha gratis en la sala de descanso. Me senté en la única silla vacía, la que tenía una pata coja y que nadie más quería. Elena brillaba, el cabello perfectamente peinado, un vestido que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Mi padre colgaba de cada una de sus palabras como si anunciara la cura del cáncer, y así siguió la noche, con Elena relatando sus planes y mis padres celebrando cada detalle, mientras mis intentos de compartir mis propios logros, como salvar la vida de un paciente en paro cardíaco, eran recibidos con indiferencia. Fue entonces cuando sucedió lo que cambió todo. Mi madre me miró directamente y, con una sonrisa helada, me dijo que jamás sería tan buena como mi hermana. Ese momento fue un golpe físico, un dolor en el pecho, y lo que lo hizo aún peor fue ver la reacción de Elena. No me defendió, no se mostró incómoda, simplemente sonrió y bebió otro sorbo de vino, como si mi madre hubiera hecho un comentario banal sobre el clima. Aquel instante fue como una revelación. Mientras miraba mi plato a medio comer, recordé algo que nadie en esa mesa parecía valorar: llevaba 6 meses pagando la hipoteca de mis padres. Cada mes, $2.800 salían de mi cuenta directamente para que ellos pudieran mantener su casa, y aún así, habían dado a Elena un cheque de $5.000 como felicitación por conseguir un trabajo que ni siquiera le pagaba tanto como yo ganaba en un solo mes. Esa cena solo fue el comienzo. Las verdaderas traiciones estaban todavía por llegar. 2 semanas después, durante mi descanso en el hospital, abrí Instagram y vi las fotos: mi hermana Elena, mis padres y su novio disfrutando de unas vacaciones en Hawái. Palmas, aguas cristalinas, cócteles en un resort de lujo. Todos sonriendo, todos radiantes, como si estuviera nube. Y viendo el mejor momento de sus vidas. Nadie me había mencionado un viaje familiar. Ni siquiera una insinuación. Tomé el teléfono y llamé a mi madre de inmediato. Su respuesta fue como un cuchillo. Ay, María, pensamos que no podrías pedir días libres. Siempre estás tan ocupada con tus turnos. Con la voz quebrada, le dije, no me preguntaste. Ni siquiera me diste la oportunidad de decidir. Y lo único que contestó fue que había sido algo improvisado, que Elena necesitaba relajarse después de empezar su nuevo trabajo. Colgué y me quedé mirando las fotos: mi familia construyendo castillos de arena, cenando en restaurantes caros, paseando al atardecer sin mí. 3 horas más tarde, recibí un mensaje de Elena: perdona, pensé que sabías lo de Hawái. Siempre estás trabajando, creímos que no querrías venir. Espero que no estés enfadada. No estaba enfadada. Estaba devastada, pero lo peor llegó con la humillación pública. Para su cumpleaños número 26,
Mis padres organizaron una fiesta en el restaurante más caro de la ciudad. Rentaron un salón entero e invitaron a 50 personas para celebrar a su hija, exitosa. Yo llegué después de otro turno interminable, todavía con el olor del hospital impregnado en mi ropa y usando el vestido más elegante que tenía, aunque se veía pobre al lado de los trajes y vestidos de diseñador de los demás. Mi madre se levantó con una copa en la mano y pronunció un discurso que me revolvió el estómago: estamos tan orgullosos de nuestra Elena. Siempre ha mostrado un talento natural, un futuro brillante. Hay personas que simplemente nacen para triunfar. Todos aplaudieron. Elena sonreía como si estuviera recibiendo un premio de la academia. Fue entonces cuando la señora Chen, una amiga de mi madre, se giró hacia mí y me preguntó: ¿y tú, María, a qué te dedicas? Sé que Elena trabaja en marketing, pero he perdido la pista de tu carrera. Antes de que pudiera responder, mi padre soltó una carcajada que me quemó las mejillas. Oh, María todavía está encontrando su camino. Trabaja en el hospital, pero Elena es la que tiene una carrera de verdad. Ella es la que realmente está logrando algo en la vida. Yo acababa de terminar mi grado en enfermería, trabajaba en cuidados intensivos, literalmente con la vida de personas en mis manos todos los días, y ganaba más dinero del que Elena había visto en su vida. Pero para mi padre, la verdadera hija exitosa era la que publicaba fotos bonitas en redes sociales sobre un empleo en una startup que podía desaparecer en 2 años. Esa noche volví a casa y lloré hasta que los ojos me quedaron hinchados. Sin embargo, la traición más grande todavía estaba por llegar. Lo descubrí por accidente, ayudando a mi madre a organizar unas facturas. Entre recibos de servicios y pagos de tarjetas de crédito, encontré unos documentos que me helaron la sangre: los estados de cuenta de los préstamos estudiantiles de Elena, todos marcados como pagados en su totalidad. Empecé a calcular con manos temblorosas. Elena había terminado la universidad con $45,000 de deuda. Cada pago había salido de la cuenta de mis padres, la misma en la que yo había estado depositando dinero mes tras mes para ayudar con la hipoteca. Al día siguiente la confronté. ¿Has estado usando mi dinero para pagar las deudas de Elena? Mi madre ni siquiera mostró vergüenza. Me dijo: Elena necesita concentrarse en su carrera, no puede estar agobiada por deudas mientras construye su futuro. Tú tienes un trabajo estable, puedes manejar tus responsabilidades y además ayudar a la familia. La miré con incredulidad. Yo llevaba años trabajando noches y fines de semana para pagar mis propios préstamos, mientras ellos usaban mis sacrificios para liberar a Elena de los suyos. Su respuesta fue un veneno: María, no seas egoísta. La familia ayuda a la familia. El éxito de Elena nos beneficia a todos. Fue ahí cuando entendí la verdad. Yo no había estado ayudando con la hipoteca, había estado financiando la vida de mi hermana. Mientras yo me hundía en deudas y agotamiento, ella salía de la universidad sin ninguna carga. Pero lo que nadie sabía era que yo había estado guardando pruebas de todo. Cada transferencia bancaria, cada pago, cada recibo, yo lo guardaba todo con detalle, pensando únicamente en fines fiscales, sin imaginar que un día me servirían como prueba de abuso financiero. Mientras ellos celebraban el sueldo de $45,000 de Elena, no tenían idea de que yo ganaba $89,000 al año. Tampoco sabían que había sido aceptada en un programa de enfermería especializada que pronto elevaría mis ingresos a 6 cifras. Me había mantenido en silencio, ocultando algo que lo cambiaría todo. Mi compañera de trabajo, Jennifer, había estado observando toda esta situación desde afuera. Ella era la jefa de enfermeras en mi planta, una mujer de 50 años que no endulzaba las palabras. Un día, durante nuestro descanso, me miró fijamente y me dijo lo que necesitaba escuchar: María, estás literalmente pagando la vida de tu hermana mientras ellos te tratan como un fracaso. Esto no es apoyo familiar. Esto es abuso financiero. Fue ella quien me ayudó a calcular las cifras exactas. En 2 años, había dado a mis padres $47,000. No solo para la hipoteca, como yo creía, sino también para los préstamos de Elena, su coche e incluso sus tarjetas de crédito cuando había tenido un mes difícil. Las cosas se pusieron más tensas cuando mi madre empezó a soltar indirectas sobre el compromiso de Elena. Su novio le había pedido matrimonio y estaban planeando una gran boda, una boda que requeriría contribuciones familiares. En una llamada casual, mamá dijo sin dudar: María puede hacerse cargo de los gastos del catering.
Ella no tiene otras responsabilidades como Elena. Elena necesita ahorrar para el vestido y la luna de miel. Colgué el teléfono con el corazón acelerado y me puse a imprimir documentos, estados de cuenta, recibos de pagos, cálculos de préstamos, todo lo que necesitaba para demostrar cuánto había estado sosteniendo a esa familia mientras ellos me trataba. N como a la hija fracasada. Y entonces hice algo que me aterraba, dejé de pagar la hipoteca. En menos de una semana, mi teléfono explotó. Llamadas desesperadas de mi madre, mensajes furiosos de mi padre, incluso Elena se puso en contacto por primera vez preocupada por las finanzas familiares. María, ¿qué pasa con la hipoteca?, exigió mamá. El banco llamó diciendo que el pago está atrasado. Yo respondí con calma, creo que necesitamos una reunión familiar. Vamos a sentarnos a cenar y hablar de las contribuciones de cada uno. Aceptaron enseguida, probablemente creyendo que podrían manipularme de nuevo. La cena se fijó para el sábado. Mamá preparó otra comida elaborada, convencida de que la comida ablandaría mi carácter. Papá descorchó una botella de vino como si estuviéramos celebrando algo. Elena llegó con el anillo de compromiso brillando, lista para hablar de los planes de boda y de mi aportación esperada. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Papá comenzó el sermón antes de que termináramos de comer. María, necesitamos hablar de responsabilidad, de obligaciones familiares. No puedes simplemente dejar de apoyarnos porque estés pasando una crisis emocional. Esta familia depende de tus contribuciones, añadió mamá. Elena está construyendo su futuro, y todos debemos sacrificarnos para que tenga éxito. Elena sentía, sin la menor idea de que todo su estilo de vida dependía de mí. Fue entonces cuando mi madre me lanzó esa misma mirada fría y despectiva que me había perseguido durante años. Y repitió las mismas palabras que habían iniciado toda esta confrontación: nunca serás tan buena como tu hermana. Me levanté despacio, con las manos firmes por primera vez en meses. La miré directamente a los ojos y le dije las palabras que dejaron la sala en un silencio mortal: entonces pídele a ella que pague tus cuentas. Nadie se movió. Nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo. Saqué de mi bolso una carpeta gruesa llena de documentos y la abrí sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas, cada hoja cayendo con un golpe seco que retumbaba en el silencio. He pagado $47,000 a esta familia en los últimos 2 años, dije con voz firme y clara. Los préstamos estudiantiles de Elena, la hipoteca, su coche, incluso sus tarjetas de crédito cuando gastaba de más en ropa y vacaciones. El rostro de Elena se puso pálido. Tomó con manos temblorosas uno de los estados de cuenta, viendo una tras otra las transferencias con su nombre en el concepto. Pagos de hipoteca, $2,800 al mes, señalé. Préstamos de Elena, $650 al mes. Contribuciones al coche, $400 al mes. Pagos de emergencia cuando necesitaba ayuda, $8,200 en total. Papá hojeaba desesperado los documentos, su expresión de seguridad derrumbándose al darse cuenta de que todo estaba documentado, cada mentira expuesta. ¿Sabías que yo estaba pagando tus préstamos?, le pregunté a mi hermana, que todavía miraba las pruebas con lágrimas en los ojos. Movió la cabeza y susurró: yo pensaba que eran mamá y papá quienes me ayudaban. No sabía que el dinero venía de ti. Claro que no lo sabías, respondí. Porque ellos querían que creyeras que eras especial, exitosa, mejor que yo. Mis padres intentaban hablar al mismo tiempo, desesperados por justificar 2 años de manipulación financiera. Los interrumpí con una voz más fuerte que nunca: ¿quieren saber la verdadera diferencia entre Elena y yo? Yo he estado sosteniendo a toda esta familia mientras ella jugaba a ser adulta con un trabajo que paga menos de lo que yo gano en 2 semanas. El silencio fue absoluto. Mi salario como enfermera es de $89,000 al año. El de Elena en esa startup apenas llega a $45,000. Y aún así pasaron 2 años diciendo a todo el mundo que ella era la exitosa, mientras yo supuestamente seguía, buscando mi camino. Elena ya lloraba abiertamente, destrozada al descubrir que toda su vida cómoda había sido financiada con mis sacrificios. Mi padre intentó justificarse: María, podemos explicarlo. Levanté la mano y lo corté. No. No pueden explicar 2 años de mentiras. No pueden explicar por qué usaron mi dinero para pagar sus cuentas mientras me repetían que jamás estaría a la altura de ella.
No pueden explicar por qué celebraban sus logros cuando estaban construidos con mi trabajo. Guardé todos los papeles en la carpeta y concluí, los pagos de hipoteca se acabaron. Si Elena quiere ser tan buena, que lo haga con su propio dinero. Esa noche me levanté y me fui, sin volver jamás a esas cenas familiares. 2 semanas después me mudé a otra ciudad y acepté un puesto como enfermera especializada con un salario de $120,000 al año. En ese hospital valoraban mi experiencia, mi dedicación y mis habilidades. Me trataban como la profesional que siempre había sido, no como el fracaso en el que mi familia había decidido creer. La casa de mis padres fue embargada en 6 meses. La relación de Elena se rompió en cuanto enfrentó la realidad económica y no pudo sostener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Me llamó llorando, rogando por ayuda, pero yo ya había dejado de ser su red de seguridad. Por primera vez en mi vida, su silencio no me dolió. Me liberó, entendí que nunca necesité su aprobación. Lo que necesitaba era respeto por mí misma. Necesitaba valorar lo que era capaz de lograr, en lugar de esperar a que ellos lo hicieran. Construí una nueva vida rodeada de colegas que apreciaban mis aportaciones, personas que veían mi valor sin necesidad de pruebas ni de años de sacrificio económico. Personas que entendían que el verdadero éxito no consiste en que todo te llegue regalado, sino en trabajar por lo que tienes y sentir orgullo por tus logros. Ese día me perdieron y nunca miré atrás. A veces, el mayor regalo que puedes darte es alejarte de quienes no saben ver tu valor, por mucho que les muestres pruebas. Si alguna vez has sido el miembro de la familia que lo da todo mientras otro recibe todo el reconocimiento, no estás solo. Déjame tu historia en los comentarios. ¿Desde dónde me ves? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propia dignidad? Tus experiencias importan, y leo cada comentario. Suscríbete si quieres más historias sobre cómo encontrar fortaleza cuando las dinámicas familiares se tuercen. Porque, a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de financiar los sueños de otros y empezar a invertir en los tuyos.